Pues nada, sobre todo súper contento de volver a estar en la dinámica del equipo, de poder estar con ellos, que bueno, aunque venga todos los días y desde la lesión estés aquí todos los días, pues no es lo mismo que estar con ellos en el campo, ya lo vives de otra manera. Aparte, bueno, es una lesión que es complicada, que lleva su tiempo, que no son tiempos marcados exactamente y bueno, te pasas muchas horas solo, al final eso pues oye, se va notando y joder, estar en dinámica del equipo y volver a ser de otra forma partícipe de lo que está pasando este año, pues muy contento, la verdad. Sí, yo lo hablaba con el míster, que ya para mí estar en una convocatoria ya después de todo este tiempo ya no es una convocatoria, sino lo que te digo, estar entrenando con el equipo ya para mí es un paso gigante después de todo este tiempo recuperándome de la lesión y bueno, en el aspecto de tener minutos, pues la verdad que joder, soy consciente de que el equipo está a un nivel muy grande, de que bueno, es una época de la temporada en la que el equipo está en un nivel muy bueno y que es complicado entrar, ¿no? Sobre todo eso, pues ya sobre todo por la dinámica del equipo y demás, y sobre bueno, mismamente mi posición, el equipo está súper bien en esa parte, entonces bueno, pues soy totalmente consciente de que puede tardar en llegar el momento, pero ya te digo que ya solo con estar en los entrenos ahora mismo y poder ir convocado junto con el equipo, pues la verdad que para mí es un paso súper grande y muy ilusionado. Sí, era lo que hablamos, ¿no? Que nos pilló pues, joder, justo en esta semana que el equipo pues jugaba lo que tú dices, ¿no? El derbi contra un rival súper directo, pues bueno, pues por todo. Yo ya no deportivamente, sino pues emotivamente para lo que es la gente, el langreo y demás, pues que se vive con otros ojos este partido, pues la verdad que, joder, perder en casa el primer partido de la temporada contra ellos, pues hombre, sí que es un poco, es un poco la desilusión, ¿no? Pero bueno, lo que hablábamos, que tampoco tenemos que volvernos locos, es un partido más al final, el equipo, pues bueno, está bien. No debemos de ponernos demasiada presión de la que tenemos que tener, que al final, joder, estamos haciendo un año súper bueno, nadie yo creo que imaginaba que a estas alturas estuviésemos así después, sobre todo el año pasado. Y bueno, pues paso a paso y conseguir lo primero, el objetivo y oye, lo que hablamos siempre, luego mirar para arriba, pero sobre todo no meternos presión porque al final es, yo creo que contraproducente más que favorable, entonces nada, paso a paso y el equipo está bien y mentalmente está bien, así que no me preocupa. Sí, ojalá se repita, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue un caso súper aislado de lo que puede ser los partidos de esta temporada y la verdad que bueno, pues nos vamos a encontrar un equipo que para ser un filial es bastante correoso, porque se adapta a todo, tanto si hay que ser agresivos como si hay que jugar y demás, entonces bueno, vamos con la mentalidad de que va a ser un partido complicado porque ellos ahora están en buena línea y por eso están donde están, ¿no? También bueno, pues tenemos la suerte, entre comillas, de que vamos a jugar en un campo muy similar al nuestro, sintético, buenas dimensiones, que nosotros, bueno, pues aquí en Ganzábal estamos acostumbrados a ello y se nos da bien, bueno, entonces, bueno, hay que mirar lo positivo y yo creo que les podemos llevar los 3 puntos de allí de Santander. Sí, siempre que juegas contra ese equipo, pues oye, es especial, ¿no? Pero bueno, ya te digo que con muchísimas ganas de que el equipo vaya ahí a por los 3 puntos, que ojalá se dé así y nada, ya te digo que el equipo está bien, el equipo va con muchas ganas y se pueden conseguir perfectamente.